Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro, explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ella, muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica, distinta, para tener vidas más plenas con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 90 del mundo con otros ojos. Lo siento, pero estoy convaleciente. Ese es el título de nuestro episodio de hoy. Y es que vamos a estar hablando de una mala costumbre que solemos arrastrar cuando en lo psicológico lo estamos pasando mal y no somos capaces de parar un poquito el mundo y pedirle a los demás un cierto margen, porque nosotros mismos no nos lo damos, para enfrentar esa situación que estamos teniendo, recuperarnos y recolocarnos de vuelta a la normalidad. La verdad es que este es un concepto que utilizamos en la parte física de nuestras dolencias, pero no solemos emplearlo en la psicología, y cuando esto lo trabajo muchas veces en sesión con los pacientes, la verdad es que agradecen tremendamente la utilización del término. Así que sabes que suelo empezar por el final, y es justamente esa conclusión. No usamos suficientemente este concepto en psicología, pero es tiempo de que empecemos a incorporarlo y nos demos tiempo, también poquito tiempo nos costará comprobarlo, el ver cuáles son las bondades de empezar a hablar en estos términos, porque si somos muy honestos, nunca le pediríamos a nuestra rodilla, por ejemplo, lo que le pedimos a nuestra mente cuando lo está pasando mal. Luego te desarrollaré un poquito más ese ejemplo. Imagina en cualquier caso que estás pasando una mala época, que ha sucedido algo que te tiene fuera de la carretera habitual, de tu camino habitual, y te ha sacado a la cuneta y te tiene desconcertado, pasándolo mal por alguna razón, como digo. Eso pues viene de alguna parte, normalmente pues un revés que la vida nos da, un suceso inesperado. A veces puede ser la acumulación de un montón de cosas que finalmente nos desbordan, es a lo que llamamos estrés normalmente, y que nos deja, bueno, pues eso, descolocados, como aparentemente desconfigurados durante un tiempo. En esos momentos lo que suele suceder es que todo anda desajustado. No tenemos ganas de nada, tenemos un bajo estado de ánimo. Cuando estamos estresados por mucho tiempo, nuestra mente empieza a generar miedos donde no los había. Es la manera que tiene también el cuerpo y la mente de advertirnos que estamos bajo demasiada presión, que quizá tenemos que pisar el freno. Y en cualquiera de los casos, ese desbordamiento que llamamos estrés y que a veces da lugar a ansiedad o a bajo estado de ánimo, pues hace que nuestras emociones también estén alteradas. En el caso de, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ansiedad, pues es el miedo, sobre todo, como decimos, un miedo desproporcionado y que no nos ayuda a protegernos de peligros, lo que aparece. Cuando estamos ante una bajada de ánimo, pues esa tristeza o esa apatía o esa irritabilidad que caracteriza los bajos estados de ánimo, pues empieza a bloquearnos la conducta también, nos cuesta tomar decisiones. Esto, si te das cuenta, a nivel psicológico, se parece bastante a lo que llamaríamos en el plano físico una convalecencia. Es decir, no estoy en el pleno total de mis facultades, no porque haya perdido la cabeza, sino porque no soy capaz de manejarme con la solvencia y la soltura que normalmente tendría. Lo que en otros momentos resultaría sencillo, ver las cosas con claridad, poder tomar decisiones, pues controlar los miedos, remontar un bajo estado de ánimo, en esos momentos, por la propia convalecencia,
porque llevamos preocupados mucho tiempo, porque nos hemos desgastado en el estrés, porque a lo mejor llevamos mucho tiempo cuidando de un familiar anciano, por lo que sea. Ese estado de ánimo en general, esa soltura que teníamos para poder hacer las cosas de una manera fluida, parece haber desaparecido. Y claro, no lo atribuimos a veces a este tipo de causas que yo estoy explicando, eso nos pone muy nerviosos, nos inquieta, nos empezamos a preguntar si no estaremos perdiendo la cabeza, si no será algo irreversible, incluso si no estaremos entrando en alguna clase, ya cuando se tiene una cierta edad, en alguna clase de demencia, pues porque estamos teniendo despistes, porque nos hemos olvidado de dónde estaba tal o cual cosa. Y todo eso tiene que ver de nuevo con el asunto de la convalecencia. Nos cuesta el concepto, nos cuesta por falta de uso. Si nos hubiéramos, por ejemplo, operado de rodilla, en lo físico, entonces no sería difícil de entender que alguien le diga a otro alguien, oye, mira, pues no puedo ir a hacer esa caminata, o no voy a ir a hacer senderismo contigo, o no puedo ir tan rápido como tú caminas, porque me acabo de operar de rodilla. Es decir, todavía estoy convaleciente. Y a veces lo que creo es que no usamos la palabra convalecencia en lo psicológico porque pensamos que la causa que lo está explicando no es lo suficientemente buena como para convencer a quien le vamos a pedir espacio. Y entonces, claro, en una rodilla es como, bueno, todo el mundo debe entender y puede entender que después de una operación de rodillas, si pido convalecencia o el espacio de una convalecencia, se me dará porque ahí todo el mundo estará de acuerdo. Claro, si me encuentro mal anímicamente o estoy viviendo ansiedad o estoy estresado, eso se puede no entender de la misma manera. ¿Y cómo voy a decir yo que estoy convaleciente? Yo tengo que ser, bueno, pues prácticamente Superman o Superwoman, tengo que tirar para adelante, el mundo no se para, no me puedo permitir parar yo tampoco. Y fíjate que esto al final está muy en la raíz de lo que seguimos pensando acerca de las problemáticas de tipo psicológico, y no hablo necesariamente de trastornos mentales, hablo simplemente de lo que significa pues convivir con la vida, valga la repetición, enfrentarnos a lo que el día a día y lo cotidiano que se impone, pues nos ponen delante también. Y cómo eso muchas veces nos descolocará y nos sacará, como digo, del carril a la cuneta. Como seguimos pensando que los problemas psicológicos son menos problemas justificado, digamos, que un problema físico, pues directamente el asunto de la convalecencia queda, ya no solamente digo relegado a un uso muy inferior que el que utilizaríamos cuando se trata de un problema físico, es que simplemente ni siquiera pensamos en ese concepto, y de hecho es muy posible que ahora mismo, pues tú que estás escuchando esto, quizá, bueno, esto lo has pensado, pero habrá muchas personas escuchando este episodio del podcast hoy que sin embargo no han pensado nunca en la utilidad, no se les hubiera ocurrido en lo propicio de utilizar este concepto de convalecencia al ámbito psicológico. Dirían prácticamente, oye, pues yo esto solamente me lo había planteado, efectivamente, ahí lo veo, cuando se trata de algo físico, una dolencia, el posoperatorio o lo que sea de una cirugía, pero nunca lo hubiera planteado para el ámbito de lo psicológico, ¿no? Y fíjate que hay un ejemplo, por ponértelo así claro, en el que esto se ve como muy evidente, ¿no? Y es el asunto de los duelos. Una persona vive un duelo, pues por ejemplo, por fallecimiento de un ser querido. Los duelos pueden venir por otras razones. Cualquier pérdida que se vive con dolor tiene que ver con el duelo. Pero bueno, pensamos en ese específicamente, ¿no? De una pérdida de un ser querido. Y hay muchísimas personas, más de las que quizá te imaginas, que se urgen de una manera increíble y yo creo que brutal, en el peor sentido posible, a reincorporarse a la plena normalidad, como si nada hubiera pasado, a unas velocidades que nadie, ningún profesional de salud mental, desde luego, conceptualizaría como buenas o como recomendables, porque implican un nivel de presión de la persona sobre sí misma, no dándose el tiempo necesario para remontar, pues tremendo, ¿no? Muy, muy escaso ese tiempo entonces de convalecencia. No se lo otorgan. ¿Por qué? Porque te dicen, es que yo tengo que estar bien, es que si no voy a entrar en una depresión, es que mis hijos no tienen por qué verme mal, es que el mundo no se para. Y claro, el duelo, los duelos en general, si no se viven en un nivel de convalecencia adecuado, que incluya la libertad también, al menos temporal, durante un tiempo recomendable, de mantenerse un poco al margen de ciertas cosas con las que todavía no se puede uno manejar, pues el problema es grave porque luego finalmente vamos a pasar
vamos a pagar, mejor dicho, la factura que se nos pase. Se paga un peaje muy alto por no tomarnos el tiempo de estar convalecientes. Y esto nos quitaría un tremendo peso de encima si empezáramos a hacerlo. Oye, mira, te agradezco mucho la invitación al cumpleaños, pero la verdad es que estoy convaleciente todavía, necesito un ratito. Una fiesta todavía es demasiado para mí. Puedo quedar contigo a tomar un café uno de estos días si quieres, pero una fiesta no es el espacio en el que yo todavía me puedo encontrar bien. O pues en las tareas cotidianas, ¿no? Queremos que todo funcione de la misma manera. Oye, mira, pues a lo mejor hoy el polvo se tiene que quedar sin limpiar o tenemos que esperar unos cuantos días hasta que podamos hacer esa llamada que no es tan urgente porque estamos convalecientes y no pasa nada y que nosotros mismos seamos capaces también de proporcionarnos ese espacio de gracia que es tan necesario, no solo que los demás nos lo den, sino que nosotros mismos nos lo demos. Este es un asunto recurrente una y otra vez que trato en los contextos de salud mental, en los contextos de la consulta, ¿no? Tener que decirle a las personas, oye, tómate tu tiempo, no puedes estar bien todavía. La gente viene muy sorprendida de que vive ansiedad o de que vive incluso un bajo estado de ánimo depresivo y tú descubres en la conversación con ellos que llevan mucho tiempo viviendo desbordamiento. Te dicen, bueno, ya, pero es que yo tendría que estar bien o yo lo que quiero es estar bien. Bueno, es que tú tienes que entender que los niveles de estrés a los que estamos sometidos, esos desbordamientos, se cobran una factura en términos de dolor y se cobran una factura en términos de que necesitarás un tiempo para remontar. Y si tú mismo no te otorgas el espacio de esa convalecencia, ¿cómo vas a pedir a nadie que lo haga? Pedirle, de hecho, a alguien que te dé el espacio cuando tú mismo no te lo das, pedirle a alguien que tenga en cuenta tu espacio para el duelo, por ejemplo, cuando tú mismo haces todo como si nada hubiera pasado, eso lanza un doble mensaje que finalmente es contradictorio y las personas, bueno, pues no saben muy bien a qué atenerse, ¿no? Así que muchas veces ya digo, en la consulta, cuando alguien viene con algunas reacciones que piensan ellos que son de trastornos mentales, descubren, y esto yo creo que es muy bueno, que lo que les está pasando no solo no es un trastorno mental, no solamente normal, es que además es recomendable que suceda. Es decir, tiene que suceder, tiene que pasar como signo de salud mental que cuando las circunstancias están mal, en un sentido, nos dolamos y estemos mal. Otra cosa distinta es que, oye, tengamos capacidades para remontar, que pues los que tenemos a Dios en nuestra mente, por ejemplo, ¿no? En nuestras convicciones para apelar a Él cuando estamos viviendo, bueno, pues ahí tenemos la fe también para ayudarnos a remontar. Lo vemos, ¿no? También en ese sentido, pues personas que pueden desarrollar un gozo en medio de situaciones muy difíciles, pero lo uno no quita lo otro, es decir, estoy convaleciente, me duelo, pero a la par, en la medida de lo posible, en la medida de las fuerzas que se me otorgan, voy yendo hacia adelante. Ese margen de maniobra es el que a mí me gustaría que nos diéramos, que reconociéramos, que nos diéramos un espacio de misericordia también para asumir los tiempos conforme es bueno y recomendarle hacerlo, porque no lo hacemos mejor por presionarnos ni por acelerar los tiempos. Y en el caso concreto del duelo que te contaba, esto es muy, muy, muy importante. Fíjate que voy a parar un minutito para contarte algo que es importante sobre la plataforma de contenido sobre psicología y fe y que tiene tanto que ver con esto que estamos hablando. Pero a la vuelta de esta pausa, quiero contarte sobre lo que es posiblemente uno de los peores errores que cometemos en cuanto a este asunto de la convalecencia. Estamos hablando de la importancia que tiene el darnos a nosotros mismos ese espacio, el solicitarlo a los demás, pero cuando te cuente a la vuelta de esta pausa que vamos a hacer, cuál es uno de los peores gestos que podemos poner en marcha respecto a este asunto de la convalecencia, creo que de repente lo vas a ver clarísimo. Te espero a la vuelta de esto que te voy a comentar. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y también más confundidas, me atrevo a decir, porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirven los libros de autoayuda al uso y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano
todo eso ya funciona junto. Para dar respuesta a estas cosas existe justamente el movimiento paraquenosvayabien.com, que te animo a visitar y patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso, estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros que alcanzan cada vez a más personas en todo el mundo y con lo que estamos aprendiendo a ayudar a otros, dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que puede tener todo esto? Si alguna vez has pensado quiero hacer algo por la salud mental pero no sé muy bien por dónde empezar, esta es una de las posibles maneras. Visita paraquenosvayabien.com, forma parte de esa solución patrocinando con una pequeña aportación estos materiales y trabajemos juntos por una salud mental que incluya a todos, también a los cristianos. Antes de esta pausa te comentaba que si estuvieras frente a una lesión de rodilla, te hubieran operado, habría una serie de cuidados que tú tendrías en ese posoperatorio. Ahí entenderías perfectamente y de hecho lo comunicarías así de claro también. Estoy en convalecencia, necesito tomarme un tiempo, no es sabio ni saludable que ahora mismo pues me ponga de pie, ande distancias, pues quizá durante un tiempo uno tiene que estar tumbado, otro tiempo tiene que estar con silla de ruedas, en otro tiempo tiene que estar con muletas, en otros tiempos uno se pone de pie, pero tiene que andar apoyado de alguna manera, pues con un bastón o apoyándose a lo mejor en alguna pared. Luego poquito a poco vamos dando pasos y ves esa progresión que nos permite también comprender que esto de la convalecencia no es o todo o nada, sino que hay un proceso en esa convalecencia. Bien, si yo te preguntara entonces cuáles son los cuidados que tendrías que tener para respetar esa convalecencia en el caso de un problema de rodilla, tú tendrías muy claro que sería, oye, pues no hacer nada que no debas en cuanto a esta progresión de la que te estoy hablando, no acelerar los tiempos y más bien ir siendo sabios en ir viendo cuál es la respuesta de la rodilla y de la pierna, el resto del cuerpo al respecto, para así ir viendo también cuánto vamos apretando la tuerca o cuánto dejamos todavía que aquello se asiente. Bien, el peor error que podemos cometer cuando estamos en un proceso de convalecencia y lo reconocemos en un sentido, al menos nos hemos dado la posibilidad de entender a nivel personal que efectivamente estamos convalecientes, pero no lo estamos trasladando hacia afuera, el peor error, como digo, es el disimulo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estuvieras recién operado de rodilla, tú no disimularías ante la gente, es decir, tú no harías como que puedes andar, caminar, saltar o correr, porque sería una temeridad. Tú sabes perfectamente que someter a la rodilla, que está dañada en ese momento todavía, a una serie de presiones inapropiadas, a lo único que daría lugar es a empeorar la lesión. Bien, eso es exactamente la manera en la que se produce el empeoramiento muchas veces de nuestros estados emocionales desajustados en un momento de convalecencia, porque no solamente no respetamos la convalecencia, no nos damos el reconocimiento de que eso es una convalecencia que debemos tener en cuenta y que deberíamos pedir también que los demás tengan en cuenta, sino que además no solo no la comunicamos o nos la reconocemos, sino que encima lo llevamos 3 millas más para allá. Es decir, no solamente no me reconozco convaleciente, no digo que lo estoy, sino que encima voy a decir o voy a hacer como que estoy mejor que nunca. Y esto se nota mucho cuando una persona, por ejemplo, te está contando un dramón y sin embargo está contándotelo casi jocosamente y no tiene nada de psicópata. Tú te estás dando cuenta de que es que está haciendo un ejercicio, entre comillas, de impostaje, ¿no? Está haciendo como que no le pasa nada. Te dice, no, no estoy triste, o no, no estoy ansioso, o no, no estoy enfadado, pero tú estás viendo en sus gestos, en su manera de expresarse, en todo lo que habla con palabras o sin palabras de lo que está expresando, que esa persona está mostrando algo que realmente no es así. ¿Por qué? Porque le tenemos mucho miedo a mostrarnos hacia afuera desde nuestro plano emocional, pues porque a veces nosotros mismos no nos damos ese margen, porque no creemos que esté justificado, porque pensamos que los demás tienen que estar convencidos de que lo que nos pasa está suficientemente justificado también como para reconocer esa convalecencia. Y no, esto es una cuestión puramente subjetiva. Es decir, mira, yo he vivido una situación, estoy dañada por ello, me estoy recuperando aún, soy consciente de que hay cosas que tendré que ir haciendo conforme la situación se preste, y voy a intentar ser sabio en eso, pero todavía no es el momento o el tiempo en el que yo puedo plenamente hacer esto. Y mira, solamente habría escasísimas situaciones, como un ejemplo que te voy a poner en un momento, en las que podría estar algo justificado hacer como que no
pasa nada. Pero francamente eso no podemos convertirlo en la norma porque eso es la excepción que solamente puede desarrollar o alguien que está descerebrado o alguien que realmente no entiende la importancia de una convalecencia o en una situación extrema como la que te voy a explicar. En el año 1976, en los Juegos Olímpicos de Montreal, Shun Fujimoto, que era uno de los deportistas de gimnasia deportiva masculina que estaban compitiendo en ese momento ya por el oro, estaban en el ejercicio final prácticamente, y este hombre había sufrido una lesión en la rodilla tremenda, por la cual, bueno, pues casi no, seguro, no estaba desde luego como para hacer el ejercicio. La cuestión es que el oro para Japón dependía en última instancia de que él hiciera su ejercicio y efectivamente, pues ya sabes, en gimnasia deportiva, de que lo clavara, ¿no? Y él decide guardar silencio respecto a la rodilla, al dolor que tiene y hacer como que tal. Sí que es verdad que se percibían ciertos movimientos medio raros en algún giro y tal, pero la cuestión es que, bueno, nadie le dio más importancia porque él hizo un ejercicio efectivamente de impostaje, porque lo que quería era intentar al menos hacer ese último ejercicio. Por hacerte la historia corta, pero como digo, esto no puede ser la norma, esto es la gesta de un titán y no sabemos, yo no sé, no tengo los detalles de cuál sería el precio que pagaría después, pero estoy convencida de que lo pagó. La gesta de ese titán, ¿cuál es? Pues hacer el ejercicio como si tal cosa, convaleciente como estaba, y solo te podrás imaginar el dolor que significó pues hacer al final esa caída en picado correctamente. De hecho, quiero recordar que se llevaron el oro para el equipo deportivo japonés. eh, Hizo esa caída en picado correctamente, pero él decía que había sentido el dolor como si una espada le hubiera atravesado la pierna. Y claro, efectivamente, lo entendemos. Esto no puede ser la recomendación, esto no puede ser lo común, lo habitual, lo normal, lo frecuente. Desde luego no es la sugerencia que podemos hacer para que alguien maneje sus momentos difíciles o sus momentos complicados. Se trata de entender que esto, que es excepcional, sin embargo, en el plano de lo psicológico lo hemos convertido en la norma. Y si al estrés que ya vivimos por una determinada situación le tenemos que añadir, además, el tener que estar atentos a todos los detalles para disimular que no podemos decir que estamos convalecientes, aunque lo estemos y aunque nos estemos doliendo, tenemos que mantener el tipo. ¿Entiendes por qué mucha gente vive con mayor ansiedad todavía, la propia ansiedad? Se deprime todavía más de pensar que tiene que hacer pues cualquier salida, cualquier interacción social para remontar ese estado de ánimo. Es que entienden que van prácticamente a subirse a un escenario con todo lo que eso implica, como digo, depresión añadida, solo porque no queremos reconocer una palabra tan sencilla, un concepto tan básico como es el de la convalecencia, igualmente aplicable al mundo de lo psicológico como es, y no solamente al mundo de lo físico. Espero que estas explicaciones te hayan ayudado, que los ejemplos te ayuden también a tenerlo más claro y a poderlo aplicar, en definitiva, a tus propias situaciones, que como yo, pues las tendrás en tu vida, estoy convencida, y necesitamos tomar algunas decisiones al respecto. No lo usamos suficientemente en psicología, como hemos dicho, pero es tremendamente necesario y te recuerdo simplemente, no le pidas a tu mente lo que nunca le pedirías a tu rodilla. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que hemos abordado el tema y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde mi página web, lidiamartin.com, y también en la plataforma de la que te hablaba, paraquenosvayabien.com, con contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio de El Mundo con otros ojos.